La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug, parte 4. Número 1. Nuestra lucha, ¿contra quién es y dónde está? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. El hombre de pecado o el hijo de perdición que Pablo menciona es por supuesto el anticristo, y aunque él no se ha manifestado plenamente todavía, porque no está en persona operando, no obstante, ese espíritu está en operación hoy día. Según Primera de Juan, este espíritu del anticristo ya estaba en operación en su época. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuál es el fin u objetivo de tal espíritu? La palabra nos dice en el verso 4, el cual se opone a todo lo que es Dios o es objeto de culto. Otra vez, este es el ambiente en el cual estamos viviendo. Si bien el anticristo mismo no se ha manifestado aún, sin embargo, el mundo está lleno de su espíritu, y es contra este espíritu que los creyentes tenemos que combatir y luchar dirigiendo todas nuestras fuerzas contra el príncipe de este siglo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. Daniel capítulo 10, versículo 1. Vamos a considerar en Daniel cómo la lucha contra espíritus malignos fue una realidad de lo cual estamos estudiando. Quizá Daniel no se dio cuenta de esa verdad al principio. Otra vez decimos que Daniel fue un hombre de carne y sangre, como cualquiera de nosotros, pero también recordemos que él fue un varón rendido a Dios. Él había propuesto desde su juventud no contaminarse con la comida del rey, con las cosas que no eran de Dios. Esto lo hizo en su corazón. Esta no fue una decisión apresurada y hecha así nomás, sino que fue de corazón. Y Dios, como es en su misericordia y en su fidelidad, le reveló grandes cosas. Notamos en esta cita algo sorprendente. Dice que a él se le reveló la palabra y que tuvo inteligencia en la visión y el conflicto grande. Esto no fue una cosa muy liviana, algo pasajero, sin importancia, sino que nos dice grande conflicto. Nos preguntamos, si en la época de Daniel el conflicto ya se presentaba grande, ¿cuánto más ahora que estamos alcanzando el fin? Como dijimos, el enemigo es un enemigo vencido, pero en alguna manera y medida, su propósito y afán es querer frustrar el plan de Dios. Desde el comienzo ha sido así. Él se había manifestado claramente como adversario de Dios en el principio, y hoy no es menor su intención. Su furia y fuerza están dirigidas contra aquellos redimidos que aceptan el plan de Dios en sus vidas y que desean alcanzar lo mejor que Dios ofrece. Es así como Él, en su furia abierta, se levanta en estos últimos tiempos, especialmente contra los redimidos que conocen a Dios y abrazan la verdad. Por eso es que el conflicto se muestra grande. Pero también es cierto que para algo tenemos reuniones. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, aprendemos más de Él y así nos fortalecemos juntos como un cuerpo. Siempre pensamos y esperamos que el Señor nos guarde de hacer de estas reuniones una simple reunión de amistad, de encuentros amistosos. No tenemos que perder el fervor y el deseo de buscar juntos el rostro de nuestro Señor. Necesitamos sabiduría para no hacer de estas reuniones simples reuniones en donde la forma esté presente, pero falte el poder. Queremos y necesitamos reuniones con poder y que vayan de poder en poder,
y no cultos formales. Es necesario velar para no descuidar el poder, ni perder la presencia ni la gloria de Dios, porque el poder y la gloria es de Dios. ¿Cuántos casos hay de tiempos atrás cuando los hermanos se congregaban por varios días para tener fiestas espirituales en la presencia de Dios, recibiendo la palabra, y Dios los bendijo grandemente? Pero siguiendo los años, estas reuniones llegaron a ser reuniones sociales nada más, en donde los hermanos se reunían solamente para saludarse o ver viejos amigos, y así perdieron el fervor y el deseo de buscar juntos el rostro del Señor. En los últimos años, tal vez 20 o 30 años por ahí, han sido simplemente reuniones formales. Siguen con la forma, pero el poder no está. Es precisamente contra esto que tenemos que combatir, porque no queremos perder el rostro, la gloria, la presencia y el poder de nuestro Dios en nuestro medio. El conflicto se presenta grande, pero nos reunimos y nos fortalecemos en la palabra de Dios, y así salimos para seguir y combatir contra el enemigo en el lugar en donde estemos. Siempre queremos mantener esta misma actitud con que hemos empezado y que en verdad ha sido para bendición y beneficio a todos. Aunque el conflicto era grande, porque el enemigo fue astuto, sin embargo Daniel comprendió con inteligencia la visión. Así también nosotros tenemos que proseguir con este pensamiento, con que hemos comenzado, porque el enemigo no cejará. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 2. Nos dice que el profeta estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Daniel tomó este asunto en serio. El problema por el cual se originó este conflicto fue que estaba leyendo la profecía de Jeremías y sabía que el tiempo señalado por Jehová estaba por culminar, y ahora quería saber qué iba a suceder después de esto. Había cosas reveladas en la palabra que él ya conocía, pero había otras tantas no reveladas que le molestaban en cierta manera, porque él deseaba conocer más de cerca de los planes y los propósitos de su Dios para con su pueblo querido, elegido y bendecido por Dios. Este fue su deseo profundo. Quería saber algo de su pueblo. ¿Cuál fue su actitud? Ciertamente, él estuvo afligido por 3 semanas, pero en medio de esa aflicción buscó el rostro del Señor. Nosotros, los que manejamos la palabra viva de Dios, debemos prestar atención a Daniel capítulo 10 versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No queremos enfatizar en cuanto del ayuno, pues lamentablemente muchos hermanos los practican en su propia forma, pero no saben muchas veces por qué lo hacen, o lo hacen porque otro lo dice. Pero el verdadero ayuno, a veces, es la única manera para conocer la voluntad de Dios, así como con Daniel, de las cosas no reveladas que anhelamos comprender. Tal vez oramos y no conseguimos la contestación, pero cuando Dios pone en el corazón el deseo de ayunar, tenemos que obedecer. Como ya sabemos, en lo natural, nos gusta comer y no vamos a dejar de hacerlo, a no ser por una aflicción tan grande de conocer el plan de Dios. No hay otra manera de ir a la presencia de Dios, sino en ayuno y en oración, para que Dios nos las revele. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Daniel capítulo 10, versículo 8. En este pasaje hallamos otro de los secretos extraños en la lucha espiritual. Parece que las grandes victorias que recibimos en nuestras vidas son justamente en el momento en el que tenemos menos fuerzas. En las cosas de Dios y en el campo de la lucha espiritual ocurre así, completamente diferente de los que son fuertes en sí mismos. Es precisamente en los momentos de debilidad que entramos en la presencia de Dios y sentimos nuestra incapacidad y debilidad, y hallamos que nuestro único sostén es estar en la presencia de nuestro Dios, que nos conforta y nos fortalece. Es raro cuando leemos en este verso que no quedó más fuerza en Daniel, porque él fue un varón de Dios, un fiel profeta
que había pasado muchas cosas y experiencias en la presencia de Dios. Nos dice que cambió su vigor en desfallecimiento. Así ocurre con los fieles de Dios. Los creyentes rendidos, espirituales, llegan a ser grandes, si pudiésemos decirlo así, porque reconocen su necesidad y Dios los capacita luego para su gloria y honor.